Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Buenos días para todos y para todas en este seminario. Estamos terminando nuestro seminario. Hemos avanzado, nos hemos familiarizado, hemos identificado algunas de las brechas de realización de nuestros derechos en nuestra región. Nos hemos dado cuenta de que es mucho más fácil desarrollar y organizar con la complejidad que eso genera el aparato estatal, que empezar a generar procesos que nos permitan aterrizar políticas públicas. Independientemente de que hemos encontrado que muchos procesos se han avanzado, nos damos cuenta también que el monitoreo, la evaluación, el seguimiento de esos procesos, el impacto de esos procesos, la revisión de la política pública en términos de una política pública que garantice el objetivo para el cual está diseñado, también hemos visto que tiene muchos baches. Fíjense que muchos de los trabajos presentaban algunos indicadores de resultado que no venían de la información que había sido suministrada por el Estado. Varios de ustedes dijeron, bueno, el Estado no lo contestó, pero nosotros tenemos esto aquí o esto acá. Y eso es otro elemento bien importante y bien interesante cuando uno analiza el sistema de indicadores y cuando uno analiza esas estructuras generadas para garantizar que esto no ocurra, ¿no? Para garantizar que esta coordinación interinstitucional que debería haber entre todos los actores, entre todos los organismos, entre todas las actoras que participan del proceso de diseño e implementación de políticas públicas para eliminar, sancionar, erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, los niveles de coordinación son muy limitados y también son muy limitados los niveles de recoger un poco cuál es el diálogo que plantean las organizaciones no gubernamentales. Ustedes se han dado cuenta que cuando preguntamos los indicadores, las señales cualitativas de progreso, prácticamente, si bien hay bancos de información referida a las organizaciones existentes en el país, cuando ya empezamos a preguntar de manera más detallada cómo participan, cuál es la estructura en la que participan, cómo están diseñados los mecanismos para garantizar esa participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres, cómo se le pregunta a las mujeres como directamente afectada si el servicio que ha sido prestado, si la política pública de la que está disfrutando en ese momento realmente es útil. Y vemos ahí que el diálogo con el actor social, con la actora social, es un diálogo bien limitado. Entonces encontramos que hay información que en general los mecanismos nacionales de la mujer eh, no contemplan, porque son mecanismos pequeños, porque son mecanismos que, por ejemplo, en los temas de violencia, los mecanismos de seguridad, los ministerios de seguridad, los ministerios de interior tienen suministros mucho más grandes, más fuertes, más poderosos, habitualmente no manejan eh, o no abren o no generan una información y una coordinación amplia con los mecanismos nacionales de las mujeres. También encontramos que eh, aunque esa información si estuviese disponible y el Estado no lo hubiera mandado, tampoco es una información que se utiliza de manera de evaluar cuál es el impacto que está teniendo las políticas públicas. Estamos viendo que hay una brecha entre saber cuál es la cobertura que el proceso que se está iniciando genera en términos de realidad en la vida de las mujeres. Cuántas mujeres son atendidas, cuántas mujeres reciben los servicios, cuántas mujeres eh, tienen realmente un acceso adecuado a ese servicio público. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar los indicadores de información y estadística, porque todo esto que estoy diciendo tiene que ver precisamente con la capacidad que tenemos como Estado de levantar información estadística y generar una información que sea valiosa para los procesos de monitoreo, evaluación, seguimiento de las políticas públicas que estamos implementando. Y entonces ustedes a lo largo de estos módulos, de estos 7 módulos anteriores, han ido revisando y la mayoría de ustedes han contestado
que es poca la información que se tiene, sobre todo en el módulo de acceso a la justicia, que es poca la información que se identifica como clara, como disponible, para saber el número de causas que ingresan, el tiempo que dura una causa, la tasa de violencia no denunciada, digamos una serie de indicadores que identificamos comúnmente en la columna de indicadores de resultados, y lo que nos encontramos es que nos preguntamos por qué. Y entonces los indicadores de información y estadística nos van a dar respuesta a a esa pregunta de por qué. ¿Por qué no tenemos información? ¿Por qué no la acumulamos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos generando para que eso realmente pueda ocurrir? Y entonces nos vamos a la página 76 de la guía, donde nos vamos a encontrar con nuestros indicadores de información y estadística que se refieren específicamente al artículo 8H de la Convención de Belén do Pará. Ustedes por favor revisen su convención, revisen qué es lo que dice el artículo 8H y se darán cuenta que el levantamiento de información y estadística es una obligación que tienen los estados de manada de una obligación internacional, una obligación que tiene que ver con la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mejor conocida como Convención de Belén do Pará, que dice que los estados están en la obligación de recoger información estadística que permita entender las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Y entonces con esta obligación tenemos un grupo de indicadores que nos dan la pista, primero el indicador en sí mismo, pero segundo, nos dan una ruta muy clara de cómo resolver esta disparidad entre la obligación de levantar información relevante para poder tener políticas públicas adecuadas y óptimas para las necesidades de las mujeres, y por otro lado, las debilidades que tenemos como estados para poder sistematizar esta información. Por supuesto, tenemos que decir que la mayoría de nuestra región es una región que tiene digamos, una cultura estadística relativamente reciente, algunos países más desarrollados, otros países menos desarrollados en este ámbito. Sin embargo, podemos decir que aquellos países más desarrollados como México, en lo que tiene que ver con información estadística relevante, distinta a las encuestas, es información que suele manejar de manera limitada, porque pese a que tenemos un número de encuestas que nos permiten identificar la situación del fenómeno como tal, en este caso la violencia contra las mujeres, los grupos etarios, donde se desarrolla la violencia, que cada día, digamos, año tras año, la encuesta sobre violencia contra las mujeres en México ha ido abarcando de manera más amplia los procesos en los que se da esa violencia, contra quiénes se dan, en qué circunstancias y hacia dónde se dirigen las mujeres víctimas de violencia. También nos damos cuenta que cuando nos referimos a información estadística relativa a otros elementos, como por ejemplo la información estadística que tiene que ver con el Poder Judicial, la información estadística que tiene que ver con cómo evaluamos la respuesta judicial a la violencia contra las mujeres, encontramos grandes brechas y grandes debilidades. Y entonces, bueno, tenemos aquí un primer indicador de la recepción del derecho que nos empieza a dar algunas pistas, ¿no? Que nos dice, bueno, normativa que contiene la obligación del Estado de realizar encuestas periódicas sobre diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres. Entonces nos decimos, es que esto está regulado, es que esto tiene que estar regulado. Pues claro que tiene que estar regulado, nosotros tenemos que decirlo. Y cuando hablamos de normativa, como hemos dicho antes, hablamos de una normativa en un concepto amplio, no estamos hablando necesariamente de una ley, podemos estar hablando de un reglamento, podemos estar hablando de una directriz, podemos estar hablando de algo que normativamente establezca la obligación regular y periódica de levantar información estadística, encuestas que nos permitan identificar las manifestaciones de violencia contra las mujeres y que consideren tanto el ámbito privado como el ámbito público en el que ocurre la violencia. Entonces nos encontramos que ahí la cosa se nos empieza a poner más pequeña, porque cuando revisamos aquella vez
y vamos a hacer esa revisión ahora, vamos a revisar entonces qué leyes de violencia contra las mujeres establecen la obligación del Estado de levantar esta información de manera periódica sobre las diversas manifestaciones de violencia. Luego tenemos otro que nos da otra pista de por qué tenemos tantas debilidades, que nos dice normativa que contempla la obligación del Estado de llevar registros administrativos, policiales, judiciales, de las defensorías, de los servicios públicos, sobre los diversos casos de violencia contra las mujeres en todas sus diversidades, ¿no? Y ahí decimos, bueno, realmente registros administrativos hay. Ustedes han encontrado que la mayoría de sus estados tiene información de registros administrativos tanto en el Ministerio Público, en las policías, en el Poder Judicial. En general estos registros no son únicos. Algunos estados como Chile han intentado generar un proceso que permita a través de un número único identificar a las mujeres que han sido víctimas de violencia y la denuncia, tratar de unificarla, pero nos encontramos que hay muchas debilidades un poco para levantar también la información y para sistematizar la información. Entonces tenemos un número y un registro estadístico que da cuenta de las mujeres que llegaron a la policía, pero habitualmente ese registro administrativo no se compara, no se coordina, no se evalúa con el registro administrativo que tiene el Poder Judicial o con el registro administrativo que tiene la salud, la coordinación entre los organismos de salud, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Regional de Salud, en general no tiene una correlación con el Sistema de Administración de Justicia. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no existe una correlación? ¿Por qué no existe una coordinación? ¿Por qué no existe un mecanismo que nos permita dialogar entre estos registros administrativos? Y probablemente es porque no tenemos normativa clara que permita establecer la obligación en materia de violencia contra las mujeres, de llevar registros específicos y además que estos registros no solo estén ahí, sino que estos registros sean usados para coordinar y para poder diseñar políticas públicas. Y entonces de eso trata el siguiente indicador, que tiene que ver con la normativa, de nuevo, que designa una autoridad competente para llevar adelante la coordinación de estos registros administrativos de manera completa, ¿no? Bueno, ¿quién es? Es el mecanismo nacional. En general no suelen ser los mecanismos nacionales, aunque los mecanismos nacionales tienen competencias concurrentes. Cuando hablamos de los procesos también decimos, bueno, no solo el Estado necesita generar una normativa que me permita a mí, como Estado, establecer mecanismos para recoger estadísticas e información, registros administrativos y coordinar ese nivel, sino que yo tengo que hacer algo con eso. Entonces, bueno, ¿cuántos informes hay? ¿Cuántos informes hace el Estado para analizar la data vinculada con la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Y cuál es la cantidad de informes que presentan los órganos, el país a los órganos internacionales de protección de acuerdo a las obligaciones establecidas en los tratados? Y entonces ahí tenemos uno, ustedes tienen a su disposición y hemos estado trabajando con ello, el informe que se presenta ante el mecanismo. Pero otra de las cosas que vamos a hacer es revisar otros tipos de informes y revisar la calidad y la data estadística que tienen esos informes. Y en este caso concreto vamos a revisar el informe que sus países han presentado a la CEDAW. Revisen por favor el último informe que el país ha revisado a la CEDAW y comparen la riqueza de la información estadística que ustedes consiguen en comparación con la información que nos aporta también el comité. El número de encuestas es un indicador de resultado de violencia que se realiza en las mujeres. Decíamos, el primer indicador en la recepción del derecho en términos estructurales es que se establezca normativamente la obligación de realizar las encuestas periódicas, y un indicador de resultado es que me digas, bueno, si ya lo estableciste, que como dije, la primera tarea que vamos a hacer es identificar cuáles de nuestras leyes lo establecen, en el caso concreto de la violencia contra las mujeres y en qué términos, y por otro lado cuál es el número de encuestas que tenemos.
Vamos a muy rápidamente revisar también la normativa en la recepción del derecho que contempla la obligación del Estado de realizar investigaciones y estudios periódicos sobre eh, el monitoreo de las políticas públicas. De eso hemos estado hablando, porque ¿qué encontramos en el tercer informe hemisférico, en la revisión de los 347 indicadores que fueron sometidos a la respuesta de los estados? Que la mayoría de los estados, si bien establecen muchos organismos, y entonces allí les pediría que revisaran el informe de estadística, en el tercer informe hemisférico del mecanismo, la información referida a los datos de los indicadores de información estadística, nos encontramos que tenemos una gran cantidad de organismos que hacen monitoreo, pero cuando lo tratamos de aterrizar el monitoreo referido a las políticas públicas diseñadas para erradicar, sancionar, prevenir la violencia contra las mujeres, encontramos que no hay niveles de coordinación que sean claros. Entonces vamos a revisar este capítulo, vamos a identificar de acuerdo a la información que esté ahí, si ustedes conocen una información diferente, si conocen otras estructuras, si conocen otras, y si no, vamos a destacar los aspectos más importantes de este artículo, de este capítulo en lo que se refiere a sus propios estados, ¿no? Y ahí lo van a ver en este capítulo muy claramente que uno de los indicadores más respondidos fue el número y las características de los institutos o las instituciones públicas que recogen información, y que de nuevo contrastado con aquel indicador de cuáles son los niveles de coordinación, nos damos cuenta que hay unas debilidades importantes. Por último, en la recepción del derecho, de nuevo, la pregunta que nos permite identificar cómo las organizaciones de la sociedad civil participan de esa información pública, cómo las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso a esa información y utilizan esa información para participar activamente. Luego, en los procesos volvemos a preguntar sobre los informes estadísticos periódicos sobre la violencia contra la mujer, los informes cualitativos que interpretan y contextualizan las estadísticas de violencia contra la mujer, y la cantidad de contrainformes que son presentados por la sociedad civil que ante los organismos, sobre todo ante el Comité CEDAW, pero también en el Informe Periódico Universal, cada vez hay una mayor cultura de presentación de informes y contrainformes, y en el caso del mecanismo cada vez tenemos más organizaciones que nos están permitiendo acceder, y a aquellas personas que participan en este seminario hacemos la cuña para que ustedes participen también. Y luego vamos al contexto financiero, que me parece muy importante, y vamos a dar un repaso muy rápido de esta parte, y tiene que ver con, bueno, ¿dónde está? O sea, ya tenemos una ley que dice que tenemos que hacerlo, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los recursos para hacerlo? Tenemos una ley que establezca que debe haber recursos permanentes y periódicos para garantizar estas encuestas. En general, no. De todas maneras, vamos de nuevo a revisar en su artículo, en su legislación sobre violencia contra las mujeres, si ustedes encuentran legislación sobre presupuesto asignado para prevenir la violencia, pero también para levantar información estadística. Pero si no la conseguimos ahí, el segundo ejercicio que vamos a hacer es revisar nuestras leyes de presupuesto, a ver si en la ley general de presupuesto de cada uno de sus países encuentran algún dato que nos permita inferir la asignación presupuestaria para levantar información y estadística relativa al cumplimiento de las obligaciones de producción de información, y si en esas obligaciones de producción de información hay presupuesto designado para la producción de información en materia de género, en materia de mujeres. De nuevo, la publicación de informes sobre el gasto público, la publicación de informes sobre la asignación presupuestaria. Vamos a revisar, parece complejo, pero realmente no lo es. Hagan una búsqueda rápida de su Ley Nacional de Presupuesto, y por otro lado, del último informe de ejecución. En general, están todos a disposición en las páginas web, porque habitualmente pues, los presidentes presentan ante la Asamblea Nacional, los congresos, las cámaras de diputados, los informes
de evaluación. Y si no, los de nivel nacional, los de los mecanismos nacionales de la mujer, que les permite identificar si consiguen alguna asignación presupuestaria, ya no para producir información estadística, porque seguramente no lo van a conseguir, pero sí para el trabajo de prevención de la violencia contra la mujer. Vamos a ver que hay indicadores que trazan una línea muy clara de lo que deberíamos tener, porque cuando hablamos de información estadística también hablamos en este contexto financiero de presupuesto etiquetado para esto. Entonces, como les digo, este ejercicio de ir desgranando cada una de estas obligaciones en la ruta que los estados deben tener para que realmente esto se haga realidad es lo que nos permite los indicadores. Por último, en las capacidades estatales vamos a destacar dos indicadores, el indicador referido a los convenios realizados por los mecanismos nacionales de las mujeres. Eso lo pueden revisar en el informe de su país, un poco para garantizar el levantamiento de esta información y estadística, y entonces vemos que algunos países eso también lo pueden derivar de la información que ya está en el informe, en el tercer informe de hemisférico, que está a disposición en la página web. Si hay, si existe, qué pasa con eso, ¿no? Porque definitivamente parte de esa responsabilidad que tiene el Mecanismo Nacional de la Mujer es coordinar estos esfuerzos, coordinar las atribuciones de otros entes, de otros órganos del Estado para tratar de generar esta producción. Entonces vamos a ver si eso ocurre. Ustedes después van a ver otros indicadores. La idea es que los revisen, se familiaricen, vean cuáles son los mecanismos que producen información sobre género, sobre derechos de las mujeres, específicamente pues algunos países como ustedes saben, ya lo decía yo, Colombia tiene un desarrollo un poco, Ecuador, Colombia, México, tienen, digamos, mucha información, mucha data estadística, pero cuando aterrizamos la data estadística ya dirigida a políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, encontramos que hay una gran debilidad. Y estos últimos 3 minutos en este video de 25 minutos los voy a dedicar muy rápidamente, que ya lo hemos ido viendo y lo hemos ido tocando en nuestros últimos indicadores, que son los indicadores de diversidad. Fíjense que en los indicadores que ustedes han ido trabajando, ya se han dado cuenta siempre, digamos, que hay muchas categorías de mujeres en las que preguntamos, bueno, sobre violencia contra las mujeres, mujeres adultas, niñas, adolescentes, mujeres privadas de libertad, mujeres en situación de migración, mujeres, digamos, en muchas de las categorías que plantea el artículo 9 de la Convención de Belén do Pará, pero también muchas de otras categorías que hoy en día han ido cobrando relevancia en la medida en que las diferentes la interseccionalidad de diferentes factores de discriminación juegan un papel importante en ciertos y determinados grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres con discapacidad, las mujeres trans, las mujeres privadas de libertad, que por el contexto en el que se encuentran, encontramos que requieren una atención especial. Y entonces el ejercicio que vamos a hacer acá también es revisar, y me voy a quedar en este indicador porque ya tenemos varias pues, cosas pendientes, es si nuestras leyes de violencia incorporaron nuestras leyes integrales de violencia, nuestras leyes, aquellas que no son integrales, pero aquellas que fueron diseñadas para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, si establecen un componente de diversidad. Y si establecen un componente de diversidad, ¿cuál es este componente? Vamos a revisar si llama la atención sobre las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres en alguna de estas situaciones a las que hacía mención
anteriormente, porque lo que nosotros encontramos es que si bien es cierto que vemos a las mujeres como un grupo de la población relevante, importante, somos el 50% de la población, eso pues no somos un grupo vulnerable, somos el 50% de la población del mundo, en algunos países somos el 51%, sí es verdad que la mirada de homogenización de las mujeres históricamente fue una parte, digamos, que fue evolucionando en el derecho internacional de los derechos de las mujeres. Y entonces hubo la necesidad de empezar a distinguir y de empezar a verificar estos diferentes factores que hacen que ciertos y determinados grupos de mujeres puedan estar en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y entonces vamos a ver indicadores que tienen que ver con leyes que no necesariamente tienen que ver con violencia contra las mujeres, pero que identifican, por ejemplo, en el caso de Argentina, la violencia contra las mujeres que tienen alguna condición, por ejemplo, de discapacidad mental, si existe alguna política pública dirigida a mujeres víctimas de violencia que se encuentran en una condición específica. Vamos a tratar de identificar si tenemos en las tasas de violencia que hemos ido identificando en aquellos países que tienen encuestas, si encontramos desagregación de datos y no solo miramos a las mujeres como un grupo homogéneo. Yo creo que revisando un poco qué es lo que dicen nuestras leyes y por otro lado en los países que tienen encuestas, identificando esos dos polos si se quiere, de comparación de qué decimos y qué estamos haciendo, nos daría una visión muy clara de hasta qué punto estamos visibilizando las necesidades específicas de las mujeres que se encuentran en estos, digamos, en estos sectores, en estas condiciones de mayor vulnerabilidad, y ver cómo eso tiene un impacto en la información estadística que estamos levantando por un lado, pero en las políticas que estamos diseñando por el otro. Con esto me excedí en 2 minutos, compañeros y compañeras. Espero que les haya gustado la revisión, espero que se hayan sentido cómodos revisando qué es lo que sus estados están produciendo como políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. Vamos a trabajar con estas consignas que he mencionado en el video y la próxima semana vamos a trabajar, vamos a dar unas instrucciones para el trabajo final del seminario. Espero que estén disfrutando la información y por favor no se queden con poner el link de la información en, en el trabajo, no se queden con decirnos que existe y poner el link, hagan un análisis de esa información, crucen los datos, porque la idea de los indicadores es eso, la idea de los indicadores es que ustedes puedan calcular y calcular qué estamos haciendo, y el cálculo tiene que ver con esa visión multifactorial de ver qué estamos haciendo a nivel normativo, qué estamos haciendo a nivel estructural de las competencias de los estados que se desarrollan realmente para aterrizar las normas y las políticas, y qué estamos haciendo a nivel del contexto financiero para garantizar que eso realmente sea una política eficiente. Entonces tratemos de cruzar la data, por favor, no me dejen esos links. Sí, el Estado colombiano sí tiene, o sí, el Estado tal sí tiene, y me ponen un link, que yo ya conozco el link porque el link seguramente ya fue informado. Por favor, entren y revisen una cifra y analicen esa cifra en comparación con lo que hemos venido trabajando. Hay algunos trabajos algunos grupos hicieron un gran esfuerzo en este análisis, otros grupos se quedaron en los descriptivos. Lo descriptivo, pues yo entiendo que todas las personas que están aquí están ocupadas, pero realmente nos interesa un nivel de análisis un poco más profundo, así que para el siguiente trabajo haremos unas consignas un poco más claras, más sencillas, pero que nos permitan mayor análisis. Bueno, con esto me despido, reciban un abrazo y esperemos que disfruten este nuevo set de indicadores. Saludos, hasta luego.